¿Qué es más importante? ¿Que una cosa sea graciosa per se o cómo la cuentas? Pues, Jordi, ¿qué quieres que te diga? Se tiene que dar una combinación de ambas cosas. Desde luego, si eres bueno contando historias, puedes levantar una historia que sea regulera y al revés no. Una historia buena te la puedes cargar si no la sabes contar. Claro, es una cuestión de lo importante que es la forma en todo, ¿no? Hay gente que te hace gracia y es por cómo te cuenta las cosas. El caso de Chiquito. Sí. Chiquito, el chiste en sí, malísimo. Muchas veces hasta lo desmontaba por el propio tempo, por cómo lo alargaba. Te daba igual. O sea, él era capaz de prescindir del remate, sí. que es en realidad el aliciente del chiste, ¿no? A ti lo que te hacía gracia de Chiquito era cómo te estaba contando la historia. Era pura forma. Pues ahí lo tienes. O sea, y hay gente que pues eso, que te hace gracia por cómo te está contando algo. Igual que hay una cuestión también de el humor es hay una cuestión, ¿cómo decirlo? Tú juzgas a alguien si es gracioso o no en poco tiempo. Y hay gente que dices, este tío no me hace gracia. Luego puede cambiar, Luego puede cambiar. Pero en poco tiempo la gente decide si le haces gracia o no. Las primeras impresiones, sí, ¿no? Es como una especie, sí, como un flechazo, como si alguien te cae bien o no. Es decir, cómo te presentas, cómo estás contando las cosas, en fin. Hablabas porque al final la risa es permitir, es hacer, o sea, hay un acuerdo tácito con la persona que te hace reír. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú bajas la guardia como público, ¿no? Entonces tienes que permitir pues eso, bajar la guardia ante alguien. Claro, al final es casi una muestra de confianza. Exactamente, de complicidad, sí. De complicidad. Decías antes el tema de cómo contar una historia, lo importante que es. Esto es básico también en los monólogos, ¿no? Tú pasas de estar en una editorial a empezar a hacer monólogos. Sí. ¿Eso lo habías hecho tú ya a nivel de estar en tu casa? No, Jordi, porque en ese momento no había escena. No había escena. No existía. No existía la escena. No existía no había sitios donde probar esto. Y todo. No. Estamos hablando del 99. Amigos, el stand-up es un formato anglosajón. En Estados Unidos se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Ahí está la figura de Lenny Bruce, por si interesa y queréis acercaros a Lenny Bruce. Era un monologuista de los 60, increíble. Pero aquí no existía el monólogo. Yo recuerdo, el primer contacto que tengo con el stand-up es la serie de Seinfeld. Sí, hombre, claro. Claro está. La adoro. Claro, que es un cómico monologuista con todo esta cosa del humor judío y tan sofisticado, ¿no? Sí. Y luego un documental que vi en Canal Plus hablando también de los monólogos en Inglaterra y en Estados Unidos. A mí me encantaba el formato, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a ser monologuista. Y bueno, entonces, ¿cómo empecé yo? Los primeros monólogos míos yo era una persona muy asilvestrada. Yo salía al escenario y me ponía a hacer ruidos como un salvaje. Hacía una cosa que era... Hacía así, que era como flashes. O sea, el texto que hice no llegaba ni a 2 minutos. Todo era onomatopeyas, gruñidos, hostia, caras. Claro, que confiaran en mí con esa propuesta es una cosa que todavía me sorprende. Porque ahora tú ves los monologuistas jóvenes, son gente muy preparada, que tiene mucha cultura, que ya tiene un nivel increíble. Nosotros empezamos con bromas que eran bromas que ahora están superadísimas. Claro. Chorradas, era como... Spinetta iba desnudo y luego se ponía un pijama. Nos parecía eso que era el sumum del ingenio. Y claro, empecé siendo pues eso, de una manera muy salvaje. Luego, como todos los que empezamos en esa época, pues fuimos aprendiendo. Había gente que tenía más nivel. Había gente que tenía mucho nivel que luego me sorprendió. Bueno, como esto es una carrera muy larga, pues ha habido mucha gente que tenía mucho talento que al final no terminó de cuajar. Y estábamos otros que tuvimos suerte. O estábamos en el sitio adecuado, o aprovechamos la oportunidad, o lo que sea. ¿Cómo eran los primeros shows que hiciste? ¿Te acuerdas? Seguro que hay alguno de los primeros que te marca, o el primero. ¿De monólogo? Sí. Pues hacía bromas sobre... Hacía bromas sobre los dibujos animados. ¿Qué iba? Era muy blanco. Hacía bromas sobre, claro, los dibujos de Hanna-Barbera, ¿sabes? Y el acento neutro. ¡Ey, me quedé atorado! ¡Esperen! ¿Sabes?
la hermosa, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo hacía bromas con el acento latino neutro. Los autolocos, ¿no? Sí, los autolocos y todo esto. Entonces era increíble. Y eso me parecía que era el recopetín. Realmente no funcionaba. La gente le hacía gracia. Como no había nada. Si es que eso era un erial. Cualquiera que dijera... Éramos como colonos en una tierra prometida. La comedia estaba todo por hacerse. Estaba todo por hacer. Pero sí, hacía bromas sobre dibujos animados, tiraba mucho de infancia, mucho de bueno, sí, la dibujos, nostalgia, sí, claro. de lo que había vivido de pequeño. Y sí, ese era mis primeros shows, muy blanco, intentaba ser bastante absurdo, la verdad, que es al final una combinación que a mí me ha gustado mucho, lo doméstico... mezclado con lo absurdo. Eso para mí es una combinación ganadora. Claro. Un poco, bueno, os han dicho mucho los Monty Python españoles, ¿no? Sí, el surrealismo a veces. Sí, el surrealismo. Bueno, a nosotros nos ha gustado mucho sorprender, que la propuesta fuera diferente, y por supuesto los Monty Python eran una influencia. También es verdad que, por ejemplo, Raúl Cimas y Ernesto Sevilla sí habían visto Flying Circus. En mi caso había visto las pelis, pero no había visto la serie. O sea, la vi mientras estábamos haciendo La Hora Charante. Y a veces incluso me sorprendió las conexiones que teníamos, porque en mi caso no lo había visto. Claro. Aunque fueran cosas muy tontas como la mezcla de animación que era también uno de los sellos de Monty Python, ¿no? Las animaciones de Terry Gilliam con los sketches. Pero sí, hombre, es muy halagador que te comparen con Monty Python pero sí hay ciertas semejanzas. No hay muchos precedentes de un grupo de cómicos en este país. No.